Los científicos a menudo se encuentran haciendo locuras con el afán de descubrir algo importante. Pero algunos de estos experimentos no solo no tienen valor, sino que son increíblemente espeluznantes. La ciencia a menudo nos otorga valiosos regalos y puede decirnos lo que es verdad sobre las meras suposiciones, validando las teorías con experimentos prácticos. Y son estos experimentos científicos los que a menudo nos han llevado a importantes descubrimientos que eventualmente ayudaron a la humanidad a vivir de una mejor manera. Sin embargo, en ocasiones los científicos terminan realizando experimentos que no solo son poco éticos, sino aterradores. Y el mundo ha sido testigo de muchos de estos escalofriantes y extraños experimentos que salieron mal e incluso costaron vidas. Yo soy el documentalista. Y esto es 3 experimentos científicos espeluznantes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Ritmo Cero. Ritmo Cero, 1974, fue una obra de arte de 6 horas de duración de la artista yugoslava Marina Abramovic, en el estudio Mora, Nápoles. La obra consistía en que Abramovic se quedara quieta mientras se invitaba al público a hacerle lo que quisiera, utilizando uno de los 72 objetos que había colocado sobre una mesa. Estos incluían una rosa, una pluma, un perfume, miel, pan, uvas, vino, tijeras, un bisturí, clavos, una barra de metal y un arma cargada con una bala. No había etapas separadas. Abramovic y los visitantes se pararon en el mismo espacio, dejando claro que estos últimos eran parte del trabajo. El propósito de la pieza, dijo, era averiguar hasta dónde llegaría el público, de qué se trata el público y qué van a hacer en este tipo de situación. Sus instrucciones fueron puestas sobre la mesa. Hay 72 objetos en la mesa que uno puede usar en mí como desee, dijo Abramovic. Yo soy el objeto. Durante este periodo, asumo toda la responsabilidad. Duración del evento, 6 horas, de 8 de la noche a 2 de la madrugada. Como Marina Abramovic lo describió más tarde, lo que aprendí fue que si lo dejas en manos del público pueden matarte. Me sentí violada, me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosa en el estómago. Una persona me apuntó con la pistola en la cabeza y otra me la quitó. Creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba previsto, me levanté y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo huyó para escapar de una confrontación real. Cuando la galería anunció que la obra había terminado y Abramovic comenzó a moverse de nuevo, dijo que el público se había ido, incapaz de enfrentarla como persona. David Freimer, 1965 al 2004. No sé si esto cuente como un experimento, pero definitivamente no se puede evitar sentir que Freimer fue tratado como una rata de laboratorio. David fue uno de los gemelos nacidos en Winnipeg, Manitoba,
Canadá, como Bruce Reimer. Cuando tenía 6 meses de edad fue sometido a un método no convencional de circuncisión que implicaba quemaduras eléctricas y las cosas salieron mal. Cuando su pene fue básicamente quemado sin posibilidad de reparación. Sus padres estaban preocupados por el futuro del niño y, cuando tenía 2 años, lo llevaron al hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, para que se reuniera con el psicólogo John Money. Money era un gran creyente de que el género era una construcción social y persuadió a los Reimer para que sometieran a su hijo a una cirugía de reasignación de género. Los Reimers siguieron adelante y lo hicieron, y Bruce fue rebautizado como Brenda. Durante su infancia, Brenda fue sometida a muchos ejercicios por el Dr. Mooney para asegurarse de que sería como una niña. Mooney mantuvo un registro sobre el progreso de Brenda, pero los Reimer solían mentir sobre los resultados para hacer feliz al doctor. Brenda tuvo una infancia miserable. Era obvio que era diferente de las otras chicas y que los otros niños se burlaban de ella. Brenda fue obligada a tomar hormonas femeninas, pero afirmaba que no tenía ningún efecto. David habló de permitir que un chico le besara una vez y no le gustó nada. Cuando tenía 13 años, Brenda le dijo a sus padres que se suicidaría si la hacían ver de nuevo al Dr. Mooney otra vez. Los padres accedieron y le dijeron la verdad sobre su identidad. A los 14 años, Brenda se rebautizó como David y pasó por la inversión de la reasignación de género. A los 22 años, hizo pública su historia y mucha gente quedó horrorizada por su calvario. Recibió un enorme apoyo del público e incluso apareció en el show de Oprah Winfrey. Pero David todavía sufría depresión. Su hermano gemelo, Brian, también sufrió daños psicológicos por esto, que ya no quiso participar en los ejercicios del Dr. Mooney, para hacer que David se sintiera más como una niña y también por el remordimiento del sobreviviente, si se quiere ver así. Brian se quitó la vida en el 2002. La relación de David con sus padres comprensiblemente nunca se reparó y su matrimonio se vino abajo. David se quitó la vida en el 2004 a la edad de 38 años, 2 años después que su hermano gemelo. La Operación Clímax de Medianoche. La Operación Clímax de Medianoche fue un subprograma del famoso programa de control mental del gobierno MK Ultra. En sí mismo un intento de investigar la viabilidad de lavar el cerebro y controlar a una víctima para su utilización militar o encubierta. En la OMC, sin embargo, las tácticas eran aún más extravagantes e implicaban prostitución, trampas y múltiples sustancias ilícitas. En 1954, un químico y espía del gobierno de los Estados Unidos con inclinación hacia los asesinatos y la experimentación científica, Sidney Gottlieb, inició la OMC con la plena cooperación del gobierno de los Estados Unidos y bajo la dirección de la Oficina Federal de Estupefacientes. Su propósito era investigar los efectos del LSD en los bebedores que no sabían que habían sido dosificados. Para llevar a cabo estas observaciones, la CIA utilizó una serie de casas seguras en San Francisco y Nueva York como guaridas de drogas para atraer a sus desprevenidos pacientes con prostitutas. Las mujeres buscaban en los bares y clubes locales para ejercer su oficio antes de llevar a los hombres de vuelta a las casas. Aquí proporcionarían y permitirían a los hombres consumir cualquier cantidad de narcóticos y otras drogas, pero en particular y especialmente LSD.
A los hombres, durante el curso de sus juegos previos se les daba una bebida con altas dosis de ácido y se les animaba a beber libremente. Los agentes observarían desde el otro lado de un espejo de doble sentido para documentar los efectos de sus hazañas sexuales psicodélicas. Tras algunos experimentos iniciales, la operación se amplió para incluir la dosificación secreta de personas en público. Pronto, la agencia estaba dosificando a la gente en los clubes, restaurantes y en las playas para observar los resultados de la forma en que un etólogo observa a los animales en la naturaleza. Finalmente, la investigación se amplió para investigar la naturaleza del chantaje sexual y el control mental sugestivo antes de despertar el interés de los reguladores y los críticos. Resultados. Esto continuó así hasta 1965 en San Francisco y 1966 en Nueva York, cuando las casas fueron cerradas y el proyecto finalmente abandonado. Imaginen las historias. Hombres al azar a los que se les dieron altas dosis de LSD y luego se sometieron a las artimañas de mujeres que intentaban lavarles el cerebro y chantajearles cuando pensaban que solo eran un semental con suerte. Finalmente todo esto salió a la luz cuando el periodista Seymour Hersh expuso el proyecto en los años 70 y ahora se erige como un duro recordatorio, sino como una anécdota oscuramente hilarante de abuso de poder gubernamental sin restricciones. Yo soy el documentalista y esto fue 3 experimentos científicos espeluznantes.